Estamos listos aquí en Marca Registrada para conversar con Francisco Castillo. Le damos la bienvenida, que es secretario ejecutivo de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores de Parlamentarios de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco Castillo. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes. A ver, quisiera preguntarle primero, ¿cómo se enteraron ustedes de esta medida? Si tuvieron algún antecedente antes de esta indicación, porque la discusión original era rebajar la dieta, o sea, el sueldo de los parlamentarios. Efectivamente, yo me encontraba en mi oficina trabajando y vía WhatsApp de los colegas asesores que estaban en la Comisión de Constitución, nos alertaron de la presentación sobre la marcha de esta indicación y de inmediatamente reaccionamos y nos apersonamos dentro de la Comisión de Constitución y lamentablemente hasta se aprobó. O sea, fue una cosa bastante intempestiva para nosotros. Y en ese sentido, cuando ustedes se apersonan y dicen, les ocurre esto, que ven como una situación intempestiva, ¿creen ustedes que se abre algún espacio de conversación, de que se revierta esta medida y también necesariamente la rebaja de los gastos operacionales? Que expliquémosle a la gente, están las asignaciones que tienen que ver con un tema, están los gastos operacionales que tienen que ver con asesores, con sedes y con otras cosas más como celulares también. ¿Necesariamente reducir a la mitad estos gastos quiere decir que se tienen que reducir a la mitad los sueldos o podría haber otra distribución? Bueno, la indicación del señor Coloma apunta a la contratación de personal, al arriendo de sede y a todos los gastos operacionales que tienen actualmente los parlamentarios. Nosotros reaccionamos como asociación, nos hemos reunido con bastantes parlamentarios que nos han manifestado su apoyo, que se han manifestado contrario a la medida, porque evidentemente esto implica una cesantía de no pocas personas. De hecho, estamos hablando de entre los asesores de la Cámara y del Senado de aproximadamente 2.000 personas. Señor Castillo, cuéntenos en promedio cuánto ganan los asesores de parlamentarios o los rangos son muy amplios. Los rangos son muy amplios. Existen asesores que ganan efectivamente mucho dinero, pero te puedo decir responsablemente que la mayoría del personal de apoyo parlamentario, que incluye choferes, secretarias, etcétera, el sueldo promedio no supera los 600, 700 mil pesos. Nosotros contamos con antecedentes de que hay un piso mínimo de contratación que es aproximadamente 360 mil pesos para secretarias, que son los que representan el mayor grueso de trabajadores que se ven afectados con esta medida. ¿Es efectivo que dentro de esos sueldos grandes, cuando usted me habla que hay gente efectivamente que gana harto dentro de los asesores parlamentarios, es efectivo que todavía existen prácticas como tener a alguien con un sueldo alto y que después le devuelva parte de esa remuneración al parlamentario? Mira, en lo personal no he tenido conocimiento de eso así a ciencia cierta, de decir que ya está comprobado, pero no podría desmentirlo tampoco. ¿Ha escuchado versiones de que todavía se haga eso? Sí, lo he escuchado. Y incluso me parece que ¿sí? había una persona que era chofer, no recuerdo de qué parlamentario, sí, de derecha, que evidentemente le interpuso un juicio por un despido injustificado y él alegó en tribunales de justicia que dicho parlamentario, que no recuerdo el nombre, si no lo diría, tenía un pacto con él en ese sentido, pero más allá no lo desconozco. Por lo menos dentro de nuestra asociación no conozco ningún caso. Preguntar un poco, cuando se hace la contratación, para que le expliquemos a la gente en sus casas, ¿esta contratación se hace directo con el Congreso y hay algunos estándares respecto de el sueldo, las funciones, de que efectivamente se cumplen esas funciones? Sí, mira, aquí hay que distinguir, porque yo estaba leyendo en redes sociales reacciones de la gente y para graficar un poco a los televidentes, nosotros no somos funcionarios de la Cámara de Diputados. Nosotros somos trabajadores regidos por el Código del Trabajo y por el artículo 3A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La contratación efectivamente la realiza la Cámara de Diputados, no la realiza directamente el parlamentario. Nosotros tenemos un contrato con la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, a fin de arreglar esto, de un tiempo a esta parte estableció pisos mínimos de contratación, pero no ha establecido pisos máximos. Y
Cuando hablamos de la utilidad también, porque me imagino que hay mucha gente que trabaja para los parlamentarios sacándose la mugre, haciendo una pega que es útil al final para todos los chilenos, pero también quiero preguntarle respecto de las denuncias que hay o de la sospecha que hay respecto de que algunas de las contrataciones tienen que ver también con pagar favores políticos, con contratar amigos. ¿Cuánto de eso hay también para que sinceremos también ese tema y que muchas veces son de los que ganan sueldos altos? Mire, efectivamente en el pasado han habido reportajes en donde se ha dado cuenta incluso de parlamentarios que han contratado a su esposa, etcétera. Eso se ha ido normando con el tiempo, afortunadamente. Y en lo personal, por lo menos mi asociación y yo digo en lo personal, yo no milito en ningún partido político. Nuestra labor es esencialmente técnica de la mayoría de las personas. Usted comprenderá que yo personalmente soy abogado, mi labor es esencialmente técnica, también es así la de la secretaria, la de los choferes y de la mayoría de las personas. Está bien, pero usted, más allá de su asociación, trabaja en el Congreso, escucha también lo que dicen otros, y por eso le pregunto, ¿cuánto también hay de cierto en aquello que las contrataciones, algunos parlamentarios las ocupan para pagar favores políticos o para incluso a veces contratar amigos, no necesariamente parientes, porque lo de parientes se ha regulado también en el tiempo, eso hay que reconocerlo, pero sí todavía amigos, conocidos, favores políticos? ¿Cuánto hay de eso también y cuánto cree usted que esa sospecha, digamos usted si es real, si es fundada o no, puede también terminar repercutiendo en esta sensación de que no todas las contrataciones son tan útiles para los chilenos al final del día? Efectivamente, bueno, no conozco ningún caso en específico, pero sí hay conversaciones de pasillo donde esta práctica se realiza. Como le repito, el grueso de nuestros asociados son gente que realiza una labor esencialmente técnica y esas prácticas que usted menciona claramente repercuten dentro de la opinión pública y nos meten a todos dentro de un mismo saco. Yo creo que la solución a esto vendría siendo efectivamente cambiar de manera radical la forma en cómo se contrata a la gente. Yo soy partidario dentro de mi asociación que nos sentemos a una mesa, revisemos cuáles son los protocolos de contratación. Incluso llegó la idea de generar una planta paralela, que la Cámara tenga un staff permanente, que todos ganen lo mismo, para que no se preste a ningún tipo de abuso como el que usted describe. Yo soy partidario de eso, en efecto. Y yo creo que toda la mayoría de los asociados estamos de acuerdo con eso, porque evidentemente se nos mete a todos dentro de una bolsa que no es así, no es tal. Sí, quiero además puntualizar una información, lo conversábamos al comienzo, usted mencionaba el caso, es el caso de Ismael Díaz, quien en 2017, en julio, interpone una demanda contra el diputado Celso Morales. Esa fue la demanda a la que usted hacía mención. Acá no tenemos problemas con nombrar a nadie, ni por bien ni por mal, entonces ahí pongo el nombre para que no crean que no queríamos decirlo por algo el nombre. Así que ahí está el nombre mencionado. Sí. Y en la justicia además el proceso como corresponde, pero en todo caso llegó un acuerdo pocos días después de esta demanda, un acuerdo por 7 millones de pesos que pagó el Congreso a todo esto. Y justamente él acusaba que se le tenía que entregar una parte sustancial de su remuneración de vuelta al parlamentario, que era una práctica a la que hacíamos alusión. ¿Qué otras mejoras cree usted que se podrían hacer? Por ejemplo, pongo sobre la mesa el tema de los informes. Hubo harta polémica hace algún tiempo respecto al famoso copy-paste y si los informes que se realizaban realmente eran de utilidad o no, o eran copy-paste de una forma de justificar otro tipo de servicios. ¿Cuánto hay de eso también respecto a los informes que se pagan con plata de todos los chilenos? Bueno, yo creo que el tema de los informes le ha hecho bastante daño a la corporación y también a los trabajadores. A mí en reuniones sociales me han dicho, bueno, cómo está el copy-paste, cómo están las asesorías verbales, etcétera, y eso no representa para nada el trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que una de las soluciones que podría hacer es que eliminemos la asesoría honorario y contratemos a toda la gente con contrato de trabajo como debiera ser. Ahí eso nos daría margen para que no se realicen este tipo de abusos ni se generen suspicacias de ningún tipo. ¿Y eso sigue ocurriendo todavía? Nosotros estamos totalmente abiertos a eso. Sí, y sigue ocurriendo todavía que hay informes que no tienen ninguna utilidad o que son copy-paste, o bien que pagan varios parlamentarios por un mismo informe y que al final uno sospecha que tiene que ver más bien con financiar ciertos centros de pensamiento y no con que tenga sentido volver a pagar una y otra vez por el mismo informe. Bueno, mira, es súper fácil hacer el ejercicio, entrar a la página de la Cámara, cámara.cl, el link transparencia, asesoría externa, y ahí vamos a ver quiénes son los que reciben ese tipo de
de financiamiento. En el pasado, bueno, ahora esto se ha regulado bastante, la verdad es que se ha avanzado en esto, pero no se ha solucionado del todo. Han habido reportajes de prensa en donde se ve claramente que fundaciones asociadas a ciertos partidos políticos reciben financiamiento por esta vía y uno ve en la práctica que se entregan un par de hojas a la semana que no se condicen con los montos que se entregaban en su momento. Ahora, afortunadamente, eso se ha ido reduciendo en pos de la transparencia. Como le digo, está el link de transparencia y se puede ver efectivamente. Ahora, ¿qué le pareció a usted cuando en el Senado los parlamentarios, cuando la Fiscalía pidió que le entregaran los informes? La Cámara de Diputados lo entregó completo los informes que pedía la Fiscalía en su momento. Y en el Senado se negaron y lo que se ha entregado es posterior a esa fecha. Ahora son públicos los informes, pero no se quiso entregar todo lo anterior. ¿Qué le pareció a usted esa situación? Mira, yo trabajo en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Son dos mundos totalmente distintos. ¿Por qué tan Ahora, distinto? mi impresión personal, porque son dos corporaciones distintas. Sí. De hecho, en el ítem de presupuesto tienen dos financiamientos totalmente distintos. No hay mucha comunicación en cuanto a la administración en ese sentido. Ahora, en lo personal, me parece que es un error. En su momento, lo que pasa es que hoy en día, como están las cosas, la transparencia es un valor bastante aplaudido por la ciudadanía. Y me parece que nosotros mismos, como asesores parlamentarios, estamos a favor de que las cosas sean transparentes, porque aquí hay muchos parlamentarios que realizan una labor bastante buena, bastante profesional, pero sin embargo, por unos pocos se les mete al mismo saco a todos y al final terminan todos siendo perjudicados, tanto trabajadores como parlamentarios, que hay trabajadores que realizan una labor muy buena, muy profesional, que ayudan a mejorar bastante los proyectos de ley que ingresan, tanto del Ejecutivo como de otros parlamentarios, y que van en beneficio de la gente, pero el descrédito que existe hoy en día... Sí, para ir cerrando, otros de los gastos operacionales que tienen que ver, por ejemplo, con arriendo de autos, o sea, con que los chilenos tengamos que pagar por el arriendo de autos, por ejemplo, de parlamentarios, o por ejemplo con celulares, que hay veces en que hay hartos celulares, lo hemos visto también ocupando. ¿Le parece a usted que en eso, porque entiendo que ustedes como funcionarios dicen no hay dónde ahorrar en sueldos, pero ¿hay dónde ahorrar en otros temas que a usted le parezca que a veces se hace excesivo uso de este dinero de gastos operacionales? Es que por lo mismo yo le decía a Mónica que la indicación del señor Coloma es una indicación que se hizo en un papel y un lápiz, sin ningún estudio que lo respaldara. Dicha indicación que se aprobó significa el despido de 2.000 personas aproximadamente. ¿Dónde está el estudio de que esa indicación está bien respaldada, está bien estudiada? No está bien estudiada. Si nosotros estamos hablando de las asignaciones parlamentarias, bueno, sentémonos en una mesa, debatamos cuáles son los gastos que tienen, debatamos cómo se genera la contratación de personal y ahí solucionamos de una vez esto y ayudamos a mejorar la imagen del Parlamento, que es un poder del Estado bastante importante. Y no ayudemos a reducirlo ni que la gente tenga una imagen negativa de esto, porque el Parlamento es necesario y funciona dentro de la lógica de la separación de poderes. Claro, y hay hartas ideas como fortalecer la biblioteca del Congreso. Tengo solo 20 segundos para hacer una pregunta para cerrar muy breve. ¿Qué medidas van a implementar ahora o qué es lo que van a hacer como funcionarios? Bueno, nosotros vamos a permanecer movilizados hasta que esto se solucione. Afortunadamente hoy contamos con el respaldo del secretario de la Cámara, con el presidente y la mesa en su totalidad y los jefes de bancada de los distintos partidos de oposición, y nosotros vamos a seguir movilizados, vamos a tener reuniones el día lunes, vamos a concurrir a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Trabajo, hasta que esto se solucione para nosotros, porque el país no está para darse un gustito de tener 2.000 personas despedidas de un suácate, por decirlo. Francisco Castillo, secretario ejecutivo de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores de Parlamentarios de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Que esté muy bien. Muchas gracias por la tribuna y un saludo a toda la gente que está luchando allá en las calles.